Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Ha comenzado el segundo semestre y eso siempre hace que, un poco, como dicen en el fútbol, se ponga la pelota al piso y se proyecte lo que viene para lo que queda de 2023. Pasa muy rápido este periodo, incluso muchos dicen que ya llegando a septiembre prácticamente el año se va por un tubo. 2022 fue un año difícil para la industria inmobiliaria, para todo lo que tenía que ver con la construcción, la venta de viviendas cayó un 38% durante el tercer trimestre de ese año, también la unidad de fomento ha crecido muchísimo, bueno, pero durante el primer semestre de este 2023 se ha ido un poco mejorando esta perspectiva. ¿Qué es lo que viene para lo que queda del año? ¿Cómo se proyecta también localmente todo lo que tiene que ver con la construcción? Recordemos que desde la perspectiva de la producción y el sector económico se dice que este rubro es un poco un termómetro de lo que ocurre también en nuestra economía. Para conversar de eso y mucho más, por supuesto, es que estamos con nuestro invitado de hoy, Bernardo Suazo, quien es presidente de la Cámara Chilena de la Construcción acá en Concepción. ¿Cómo está, Bernardo? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Bernardo. Hola, ¿cómo están Ángela y Leslie? Muchas gracias por invitarme al programa. No, a usted por aceptar nuestra invitación, porque nosotros siempre estamos muy enfocados en un poco el desarrollo productivo de nuestra región, de los sectores que son importantes, y este es uno de ellos. ¿Cómo están ustedes proyectando, sobre todo cuando hoy día, por ejemplo, en diarios como La Tercera viene que la venta de viviendas en la región metropolitana subió un 26% en el primer semestre? ¿Cuáles son las perspectivas que vienen para este ya segundo tiempo de 2023? Mira, la verdad es que los escenarios en general son distintos. O sea, en Santiago es distinto a regiones y es bastante distinto a la región del Biobío. Nosotros la verdad es que estamos en un momento todavía bastante difícil en la industria de la construcción. Hay algunas luces que nos pueden, en el fondo, ayudar a que mejore. De hecho, hicimos una encuesta entre nuestros socios y la verdad es que están pensando de que el mejor momento para poder invertir en sus proyectos va a ser a lo mejor el primer o segundo semestre del próximo año. En estos momentos, en realidad, la verdad es que la perspectiva es bastante pesimista, por así decirlo, porque nosotros digamos, ámbito de la construcción, damos alrededor de 60.000 empleos en la región y estamos proyectando la posibilidad de que en este año se pierdan unos 10.000 empleos. ¿Por qué? Porque primero que nada, por ejemplo, los permisos de edificación han bajado al mismo tiempo de los 5 meses que llevamos del año pasado, ha bajado un 58%. ¿Ah? Tenemos la tasa de permisos de edificación es la más baja en 30 años, o sea, estamos al nivel del año 1992 más o menos. Entonces la proyección no es buena. Evidentemente que esto se puede revertir de alguna forma, y para revertirlo estamos tratando de generar algunas medidas, como por ejemplo, uno de los problemas fundamentales es el financiamiento bancario. No solo el financiamiento bancario para las personas que compran, sino para los que efectivamente construyen. En estos momentos es difícil encontrar, por las garantías que están pidiendo los bancos, por la tasa de interés que tienen, difícil encontrar la posibilidad de financiamiento de obras. Entonces, pero se han visto luces, hay una suerte de posibilidad de reducción de las tasas de interés en el corto plazo, las señales que ha dado el Banco Central, y por ahí tenemos alguna esperanza. Y por otro lado, específicamente en el Gran Concepción y en Concepción como comuna, también tenemos otros problemas, como por ejemplo la modificación del plan regulador que se hizo y que se entró en vigencia en julio del año pasado, y que en julio del 21, y que en más de un año no han entrado permisos de edificación de edificios en Concepción porque se limitaron las alturas en el centro, sobre todo a 5 y 7 pisos, por ejemplo. Entonces hay una serie de factores que van como contribuyendo a este suerte de cóctel, ¿no es cierto?, que hace que no estemos en un muy buen pie en este instante. Pero por supuesto es un gran desafío poder salir de este impasse, ¿no?
Y ahí, Bernardo, ¿cuáles son las medidas que ustedes también como Cámara están trabajando entonces para poder tratar de superar este mal momento que, por supuesto, que además hay distintas aristas, además, como mencionaba, que han ido afectando, que son distintas entre sí, tienen distintos, en el fondo, también inicios? Por lo tanto, ¿qué se está haciendo también desde la Cámara para poder, en el fondo, quizás minorizar el impacto negativo en el ámbito de la construcción? Bueno, uno de los elementos fundamentales que ha reactivado en cierta medida el tema de la construcción ha sido el Fondo de Garantías Especiales que sacó el gobierno hace un poco, que es el famoso FOGAES, ¿no es cierto?, que permite en el fondo garantizar un 10% del pie de la familia. Pero la verdad es lo que estamos, por ejemplo, pidiendo ahí como medida es que ese fondo se prolongue al menos 24 meses más. ¿Por qué? Porque solo dura hasta abril del próximo año y en realidad para poder construir o para poder generar una obra de construcción o las que se están terminando, la verdad es que pasamos a abril. Entonces necesitamos, ustedes saben que construir un edificio, construir vivienda, no se hace de un momento a otro. Necesitamos a veces meses y a veces un par de años. Entonces sería sumamente beneficioso poder prolongar ese instrumento que es el FOGAES, porque así de alguna forma garantiza el pie, por ejemplo, para la familia y hay mejores posibilidades de que puedan acceder a este beneficio. Una segunda tema que estamos trabajando y estamos trabajando con los organismos públicos es lograr en materia de lo que nosotros llamamos permisología, poder de cierta forma desatar algunos nudos. O sea, en este momento el tema de los permisos municipales, el tema de las direcciones de obra, el tema, por ejemplo, de las aprobaciones medioambientales, está frenando fuertemente la industria. Entonces, lo que queremos hacer es no saltarnos esa instancia, sino más bien hacerla más eficiente. Y por eso estamos conversando con las autoridades y sobre todo porque a veces, por ejemplo, en el tema medioambiental, se cumplen con todos los requisitos técnicos, pero cuando llegamos al final hay una decisión que no es técnica, que es política. Y muchas veces el tema político nos revierte todo ese tiempo que se invirtió y esos fondos que se invirtieron en poder aprobar un proyecto a nivel del sistema de medio ambiente y finalmente sale rechazado. No por temas técnicos ni por temas ambientales, sino muchas veces por temas que no tienen que ver con la técnica ni con la construcción misma. Estamos conversando con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en Concepción, Bernardo Zuazo, con quien estamos analizando cómo se proyecta el segundo semestre de 2023, sobre todo para este importante sector productivo. Bernardo, ahí tú mencionabas lo de el FOGAES y recuerdo que para la última Finco uno de los objetivos era poder bajar más la información. ¿Han logrado que la gente sepa que existe esta garantía, que más personas la usen? Porque justamente, claro, hay más disponibilidad, hay más oferta en vivienda. ¿Han logrado que justamente las personas sepan que existe esta posibilidad? Eso se ha hecho poco a poco. En este momento estamos trabajando con los bancos, específicamente con el Banco Estado. Estamos armando ya una segunda fase, porque ya hicimos una fase como de campaña para que justamente se informara. Hay una segunda fase de información que vamos a tratar de bajar, no solo a través de las redes, digamos, formales, sino también las redes sociales. Estamos nosotros en las distintas plataformas y estamos tratando de efectivamente informar más a las personas y en asociación con los bancos que están en este sistema. Y ojalá resulte, pues estamos en una campaña que empezamos ahora en unos días más y que esperamos funcione para justamente incentivar a las personas y decirles que es un buen momento para poder invertir en su vivienda definitiva. Ahora, bueno, nosotros hemos estado marcados por lo que fue los mega incendios de febrero Sí. pasado. Hemos visto también cómo se está trabajando hoy día en la instalación de las viviendas definitivas. Y en esta oportunidad también para los damnificados, uno
quizás de las novedades que se ha traído es que la primera vivienda definitiva entregada era una vivienda prefabricada, industrializada, que se conoce. ¿Cómo está también ese área acá, acá en la zona, en el Gran Concepción, en la región del Biobío? Hay en el fondo también quizás una arista por donde ahí quizás esté como mejor proyectado, tenga mejor salida hoy día la vivienda industrializada, además que por un tema también de tiempo, por ejemplo, por un tema de emergencia, por supuesto que es mucho mejor que quizás estar esperando una solución que se podría demorar mucho tiempo, más de un año a lo mejor para un damnificado. Sí, efectivamente, nosotros tenemos ya socios, empresas socias que trabajan específicamente en el tema de la industrialización. De hecho, una de ellas, dos de ellas, donaron viviendas específicamente bajo nuestro patrocinio, ¿no es cierto?, en Santa Juana. Nosotros hemos trabajado fuertemente en el sector de San Jorge, en Santa Juana, tratando de ayudar a las personas después de los incendios. Y efectivamente tenemos dos empresas en la zona que están trabajando en la vivienda industrializada. La verdad es que es una muy buena solución, pero es importante para eso lograr ciertos equilibrios. No es fácil desde el punto de vista, por ejemplo, de la aprobación de estas viviendas a nivel nacional. El Ministerio de Vivienda hay que enviar todos los antecedentes para poder aprobar estas viviendas a Santiago, por ejemplo. Y ahí el tema, una vez entramos más en el tema de la permisología, de las demoras, de la burocracia, ¿no es cierto? Hace poco, de hecho ayer me parece, se anunció la quiebra de una empresa en Santiago que acusa en el fondo, en las noticias, dice que su problema fundamental fue la burocracia estatal que finalmente les generó un problema. Entonces acá pasa un poco lo mismo. Y por otro lado, también es importante decir que una vivienda industrializada no es llegar y colocar una vivienda industrializada, hay que cumplir con las normativas. Y por otro lado, hay que también educar a las personas de cómo se usan esas viviendas, porque hay todo un sistema que hay que implementar, y esas viviendas tienen un sistema, por ejemplo, de ventilación especial, tienen un sistema de funcionamiento que es distinto a la vivienda normal, digamos. Y eso es importante también ir educando, ir en el fondo enseñando cómo pueden sacar un mejor provecho de ese tipo de viviendas, porque efectivamente además tiene la gran ventaja de que son viviendas bastante herméticas y que tienen una mayor eficiencia desde el punto de vista energético, que es un tema importante sobre todo en nuestra zona, en nuestra región. Y ahí se ve la voluntad política, institucional, de poder ir avanzando a estos nuevos sistemas constructivos, pensando en que también, bueno, no solo lo industrializado, hemos visto en otros países como grandes construcciones de, no sé, hospitales, edificios, se hacen en poco tiempo justamente pensando en emergencias, pero también otros sistemas constructivos como la madera también que se está tratando de impulsar muchísimo. ¿Hay voluntad institucional de la autoridad en poder Sí, ir avanzando? yo creo que sí, que hay voluntad institucional, sobre todo desde el punto de vista del Ministerio de Vivienda y, a nivel nacional y también a nivel local. El tema fundamental muchas veces es cómo romper ciertas inercias, ¿ya?, dentro del sistema público, y no son sus autoridades, ni sus secretarios regionales ministeriales, ni sus jefaturas en general. Hay mucha inercia, digamos, en el funcionario que está acostumbrado muchas veces a hacer su labor desde hace mucho tiempo. Entonces, cambiar las cosas tiene una lentitud, por un lado. Y por otro lado, el tema de invertir en una fábrica de vivienda industrializada o de sistemas constructivos industrializados también no deja de ser importante. Entonces, para poder invertir en un sistema industrializado y que uno de nuestras empresas, ¿no es cierto?, lo hagan, hay que tener de cierta manera un cierto seguro de que uno tiene la posibilidad de vender el producto. Porque puede pasar de que yo instale una planta muy eficiente de vivienda o de sistemas industrializados y puede pasar que después no tenga la posibilidad de venderlos o de sacarlos al mercado porque no hay construcción, por ejemplo, o porque la industria está muy apagada o complicada y en el fondo no existen las posibilidades financieras o económicas para poder implementar el sistema. Entonces, hay una serie de factores, no es solo querer hacerlo. O sea, yo creo que es evidente que todos queremos que haya vivienda y que haya industrialización y que sea eficiente y que sea rápida.
pero el problema va un poco más allá, va incluso en la estabilidad económica, política, social de nuestro país también. Bernardo Suazo, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, conversando en Mesa de Noticias acerca de esta temática, cómo se proyecta el 2023 para justamente este sector productivo tan importante. Aparentemente las noticias no son tan auspiciosas, pero de todas maneras se sigue avanzando en temáticas tan importantes Sí. como la reconstrucción, en donde ustedes están involucrados también post incendios, y obviamente ir moviendo también este rubro. Sí, efectivamente, nosotros estamos en una posición de poder enfrentar el desafío de lograr reactivar fuertemente la industria. Tenemos una agenda de reactivación para nuestra industria y la vamos a implementar en este semestre con toda la energía suficiente para poder, de cierta forma, impulsar la industria, pero al mismo tiempo necesitamos que se alineen los astros, ¿no es cierto? Y que de cierta forma también existan ciertos impulsos que podemos tener, por ejemplo, del Estado, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Obras Públicas, que, por ejemplo, no ha logrado licitar o adjudicar obras en los niveles que lo hacía antes, y eso también está un poco detenido. Y también en lo que significan los instrumentos de planificación territorial. En este momento el gobierno regional va a iniciar el plan regulador metropolitano de Concepción, y nosotros necesitamos ciertos cambios ahí, ciertos cambios también en el plan regulador comunal de Concepción, que yo creo que ha significado finalmente que el centro, sobre todo de Concepción, ya no es posible acceder, digamos, y los ciudadanos ya no tienen el derecho de acceder a esa ubicación. Va a ser una ubicación que va a ser cada vez más cara y más imposible de lograr eso. Bernardo, en la instancia del gobierno regional, ustedes esperan participar activamente, me imagino, y también ser escuchados, porque en algún momento, respecto de lo que ocurrió en la comuna de Concepción, dijeron, bueno, nosotros tuvimos toda la voluntad de participar, pero la verdad es que nuestra voz no fue tan escuchada. Me imagino que esperan que en el caso de lo del gobierno regional sea distinto. Efectivamente, nosotros esperamos en ese sentido, más que participar, yo creo que aportar. Nosotros estamos por una comuna o una intercomuna equilibrada, armoniosa y ojalá bien conectada. Queremos que nuestro Gran Concepción y ojalá nuestra región funcione como corresponde, que tengamos un crecimiento económico ordenado, un crecimiento de la ciudad ordenado, y que sea una ciudad cada vez más eficiente, evidentemente. El problema es muchas veces que se conjugan ciertos problemas desde el punto de vista de las normativas, por ejemplo, o de la oportunidad de la inversión, que hace que efectivamente se provoquen temas tan complejos como la conectividad en este momento. Lo que podemos decir en el fondo en ese sentido es que efectivamente se provocan porque hace muchos años que no hay inversión en infraestructura en nuestra zona. Entonces, hay un tema que tenemos que reparar o solucionar, que viene desde más atrás, y hay temas que podemos impulsar desde ahora para que en el futuro no tengamos esos problemas. Hace unos años atrás dijimos que era importante iniciar el proyecto del nuevo metro para Concepción, un nuevo sistema interconectado de transporte público, y no funcionó tanto, y la verdad es que ahora, 4 o 5 años después, estamos viendo los resultados. Bernardo Suazo, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en Concepción, conversando con Mesa de Noticias. Bernardo, queremos agradecer que nos haya acompañado en este día martes y, por supuesto, venir a abordar y hacer balances, proyecciones ya para lo que queda de este 2023. No, muchas gracias a ustedes, Ángela, Leslie. La verdad es que es un agrado conversar con ustedes. Gracias, Fernando. Que tenga buena jornada. ¿Ya? Gracias. Bastantes proyecciones, la construcción es la temperatura, es el termómetro de la economía y, por supuesto, claro, Bernardo ahí decía, no hay buenas proyecciones, sobre todo desde la perspectiva del empleo, se van a perder algunos empleos y esperamos que eso se pueda revertir en el corto plazo. Sí, sobre todo que se pueda extender, como decía, el tema del crédito FOGAES, que es una medida que se inició hace poco, precisamente para cubrir ahí ese pie que a veces se solicitaba y no todo el mundo tenía también de ahorro para poder acceder entonces a una vivienda.